Xóchitl se ardió por este discurso histórico. Claudia Sheinbaum la revienta sin pelarla. En un nuevo berrinche político y ataques contra el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum del 20 de noviembre, Xóchitl Gálvez volvió a la carga, acusando a la presidenta de disque inventar enemigos y de, según sus delirios, fallar en seguridad y economía. Pero sus ladridos sonaron a repetición de campañas sin sustento, mientras la brutarga buscó sembrar alarma, con ejemplos aislados como el caso Manso y discursos demagogos de confrontación. La narrativa se diluyó frente a una evidente intención de polarizar sin aportar propuestas reales, recurriendo incluso a comparaciones exageradas sobre intervención extranjera y gobiernos bolivarianos. En contraste a las falacias de la narcobotarga, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el aniversario de la Revolución Mexicana para darle una lección a la narcooposición entreguista, con todo y sus porras, como Xóchitl o Lili, para reafirmar el rumbo del país con un mensaje firme. México avanza con honestidad, justicia y dignidad, sin racismo ni privilegios. Con un discurso sólido, recordó que la Cuarta Transformación es pacífica, democrática y respaldada por el pueblo, subrayando que quienes promueven odio, violencia o intervención extranjera se equivocan. Con énfasis en la historia, en la soberanía y en el poder del pueblo organizado, la presidenta se posicionó como la voz que apuesta por unidad, memoria y futuro. Veamos enseguida cómo la ardida narcobotarga es despedazada por el brutal discurso de la presidenta, por usar hasta el caso Manso para atacarla, como le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. A falta de resultados, el gobierno recurre a la polarización. Se inventa enemigos ficticios. Y a continuación explico por qué. En su discurso del 115 aniversario del inicio de la revolución, la presidenta presumió su gobierno. Aseguró que actualmente en México nadie es silenciado. Falso. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, quien pidió por todos los medios posibles ayuda al gobierno federal para dotar de seguridad a los habitantes de su municipio, fue silenciado, fue asesinado. La presidenta asegura también que encabeza un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Falso. Esta semana, miles de transportistas cansados de los asaltos y extorsiones bloquearon los principales accesos a la Ciudad de México y varios puntos del país. Demandaron mayor seguridad en carreteras. En lugar de escucharlos, la presidenta primero los descalificó. Prefiere ignorar sus demandas en lugar de reconocer que los transportistas padecen hasta 70 robos diarios de unidades y sus mercancías. La presidenta ha hablado de prosperidad económica, pero la economía mexicana tuvo una contracción anual de 0.19% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con el INEGI. Esto quiere decir que no hay suficiente inversión que permita el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. Hay tantos problemas urgentes que atender que la presidenta Sheinbaum, en lugar de centrarse en ellos, prefiere hablar de sus propios enemigos que parecieran imaginarios. En los últimos días, la hemos escuchado hablar de intervención extranjera en nuestro país. Ha advertido que los mexicanos deben de estar alertas para defender la independencia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores. A la fecha, no he escuchado ninguna voz seria en México que se pronuncie por dicha intervención. Es como si la presidenta Sheinbaum estuviera construyendo una narrativa al igual que gobernantes latinoamericanos, esos con tendencias bolivarianas que acusan al extranjero de injerencismo, todo con el afán de ocultar los fracasos de sus gobiernos. La primera mandataria debe estar segura que si hay intervencionismo, mexicanas y mexicanos levantaremos la voz. No es momento de alimentarse enemigos cuando hay tantos problemas reales. Presidenta, no es momento de recurrir a la vieja receta de la polarización. Por otra parte, esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La secretaria Citlali Hernández anunció un plan integral contra el abuso sexual que busca que este delito sea perseguido de oficio, de manera automática, sin denuncia de las víctimas. Bien por estas medidas. Ojalá que por fin las morenistas se animen a dejar de proteger a violentadores sexuales, como sus compañeros de partido, Félix Salgado Macedonio y Cuauhtémoc Blanco. Buenas tardes a todas, a todos. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. A todos los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, así como de la Armada de México. A la presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta de la Cámara de Senadores, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigas y amigos, niñas y niños, mexicanas y mexicanos. Hoy 20 de noviembre recordamos el inicio de la gesta revolucionaria de 1910 y con ello convocamos a la memoria profunda del pueblo de México, que a lo largo de su historia nunca aceptó la injusticia como destino. La Revolución Mexicana es una de las grandes transformaciones del siglo XX que reivindicó derechos sociales, soberanía e independencia, recursos de la nación y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. La revolución fue un levantamiento armado contra el dictador Porfirio Díaz,
quien encabezó durante 34 años un régimen de opresión, autoritarismo y privilegios. Porfirio Díaz se presentaba como un defensor del orden y el progreso, pero en realidad construyó un régimen autoritario, sostenido por la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo. Bajo su mando, las elecciones se convirtieron en una simple simulación, donde los resultados ya estaban decididos de antemano y cualquier oposición era perseguida, encarcelada o silenciada. Todo ello mientras entregaba recursos naturales a compañías extranjeras, despojaba a comunidades indígenas de sus tierras para entregarlas a particulares nacionales y extranjeros, mientras convertían a los dueños de las tierras en trabajadores agrícolas con extenuantes jornadas, salarios de hambre y tiendas de raya que mantenían al jornalero con cada vez mayores deudas. Así, en las haciendas, minas y fábricas predominaban jornadas inhumanas, salarios miserables y castigos para quienes se atrevían a protestar. La represión a los pueblos indígenas fue cruenta. El ejemplo más atroz de ello fue la verdadera guerra de exterminio contra los yaquis, con el objetivo de repartir sus tierras a particulares. El progreso, entre comillas, del porfiriato fue en realidad un progreso para unos cuantos, construido sobre la explotación brutal, el racismo social y la injusticia cotidiana. El país vivía un brillo artificial, ferrocarriles, calles modernizadas en las ciudades, mientras la miseria crecía en el campo, discursos de orden, mientras se reprimía levantamientos a sangre y fuego. Los trabajadores que intentaron organizarse eran perseguidos, encarcelados o asesinados. Las huelgas de Cananea y Río Blanco mostraron al mundo la brutalidad con la que el régimen respondía a la exigencia mínima de justicia. Las libertades políticas estaban canceladas, la prensa independiente era acosada, los opositores eran vigilados, exiliados o silenciados, y las elecciones, como dijimos, no eran sino una simulación. En realidad, lo que se trataba era de perpetuar el control de una élite que gobernaba sin responder al pueblo. Ese era el México al que se enfrentó Francisco y Madero, y al que previamente se habían enfrentado los hermanos Flores Magón, encarcelados y exiliados. Madero, un hombre profundamente convencido de la democracia y la legalidad, buscó primero el camino pacífico. Escribió, recorrió el país, fundó un partido político y llamó a elecciones libres. Su mensaje encontró eco en una sociedad cansada de la opresión. Pero cuando Porfirio Díaz, después de haber prometido en una entrevista que no se reelegiría, decidió una vez más aferrarse al poder y mandar encarcelar a su principal opositor, fue entonces que el apóstol de la democracia comprendió que el camino institucional estaba cerrado. Fue en esa hora oscura, luego de su detención en San Luis Potosí y de escapar hacia Estados Unidos, cuando tomó una decisión que cambiaría la historia de la nación. Con plena conciencia del peligro, entendiendo que su vida corría riesgo y que la suya sería una lucha desigual contra un aparato autoritario, Madero redactó el Plan de San Luis. Ese documento, escrito en el exilio y en la incertidumbre, llamó a desconocer el régimen ilegítimo y fijaba una fecha para levantarse en armas, el 20 de noviembre de 1910, hace 115 años. El Plan de San Luis decía: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Proponía además la restitución de las tierras a quienes les habían sido arrebatadas y la construcción de un país donde el voto realmente expresara la voluntad popular, sufragio efectivo, no reelección. Se sumaron al llamado campesinos, obreros, sectores diversos, hartos del autoritarismo. Zapata y Villa, grandes héroes populares que en un inicio acompañaron a Madero en la lucha por un país justo y democrático. El Plan de San Luis fue más que un llamado a la rebelión. Fue un acto de fe en el pueblo de México. Fue la convicción de que ningún poder, por grande que sea, puede imponerse a la justicia y a la verdad. El llamado de Madero tuvo eco. Después de solo 6 meses, el 10 de mayo de 1911, el general Navarro, defensor porfirista de la plaza de Ciudad Juárez, se rinde ante los revolucionarios. Madero emprende su camino hacia la Ciudad de México. Es vitoreado y aclamado en cada pueblo y en cada ciudad.
su entrada triunfal a la Ciudad de México solo recordaba a la entrada de Juárez después de la conquista de la Segunda Independencia. Es elegido presidente por voto popular. Sin embargo, el derrumbe del antiguo régimen no era un acto instantáneo. Se trataba de una empresa gigantesca. Como presidente, Madero entregó cada día de su vida a perseguir ese ideal, que creía indispensable para tejer un país de paz y con progreso. No estuvo exento de tropiezos, y quizá no supo medir la profundidad de las demandas del pueblo que aclamaban justicia, pero sus fallas palidecen frente a la grandeza de su visión. Fue un pionero de la democracia, cuando ésta apenas era un susurro, un soñador audaz que decidió luchar contra la inercia de décadas de injusticia y autoritarismo. El golpe de Estado que derrocó a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913 fue una traición orquestada desde un grupo del viejo régimen porfirista dentro del poder militar que permaneció y fue respaldada desde el exterior. Durante la llamada decena trágica, los enemigos del gobierno, entre ellos Victoriano Huerta y Félix Díaz, conspiraron para destruir el proyecto democrático que Madero representaba. A esta conjura se sumó el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien intervino abiertamente apoyando a los golpistas y avaló los pactos que sellaron la caída del gobierno legítimo. Esa injerencia extranjera, sumada a la traición interna, culminó en el asesinato de Madero y Pino Suárez, un crimen que abrió uno de los capítulos más dolorosos y violentos de la historia de México. Después del golpe de Estado, el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Villa y Zapata continuaron con el movimiento revolucionario para luchar contra el régimen de Huerta, formando parte de las fuerzas que finalmente lo derrocaron. Lo cierto es que la nación entera se convirtió en un campo de batalla, marcado por incendios, hambre y epidemias. Las cifras estremecen. Entre 1913 y 1917, según don Jesús Silva Gerso, la guerra, la miseria y el tifo arrancaron la vida de 1 millón de mexicanos. Fue un periodo de dolor, traiciones, pero también un momento decisivo en el que el espíritu del pueblo, endurecido por la tragedia, siguió avanzando para alcanzar la patria que soñó Madero. La Revolución Mexicana quedó plasmada en la Constitución de 1917, la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. Se reconocieron las principales demandas del pueblo: el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la organización sindical, la seguridad social, el derecho a la educación, y a pesar de fuertes presiones de compañías y gobiernos extranjeros, se logró recuperar para la nación las riquezas naturales. El general Lázaro Cárdenas cumplió años más tarde la letra escrita de la Constitución de 1917. Más que seguir delineando lo que ocurrió después, hoy quiero poner énfasis en los 34 años del porfirismo y la revolución, pues es una responsabilidad histórica, porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora, al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual transformación: 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios, el periodo neoliberal. 4 transformaciones han marcado la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, que fueron armadas, y la 4ª, una transformación pacífica, decidida mayoritariamente por el pueblo de México, que reivindica la justicia, la libertad, la democracia y la prosperidad compartida. La transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo:
México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios. Hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo, desde cada barrio, desde cada comunidad, desde cada voz que habla con dignidad. Porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto. Y eso es una conquista del pueblo de México. Hoy el gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos. Ya no es un club de privilegiados. Hoy representa a todas y a todos, a quienes estudian, a quienes trabajan, a los comerciantes, a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres. Pero sobre todo representa a las y los que menos tienen, a las y los humildes para poder conseguir su bienestar. Se acabó la era de los lujos del poder, se gobierna con austeridad, con ética, con honestidad, porque que se oiga bien y que se oiga fuerte. La autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo, se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones. Por ello, no aceptamos la corrupción y desde aquí seguimos luchando con la ley en la mano contra la impunidad. El México de hoy es del pueblo que dice: nunca más racismo, nunca más clasismo, nunca más discriminación, nunca más justicia para unos cuantos. Nadie ni nada por encima de la ley, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es una nación que con orgullo defiende sus conquistas, su historia, su memoria y su patrimonio. Nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de algunos medios que usan su espacio para la calumnia, de algunos comentócratas que cambian de opinión según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición. Por eso recordamos la historia y sabemos que cuando un gobierno camina con el pueblo, nada ni nadie pueden doblegarlo. Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país. Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados, porque buscamos la prosperidad compartida, porque sabemos que por el bien de todos, primero los pobres, y que con el pueblo se hace todo o no se hace nada. Nuestra honestidad y amor al pueblo nos acompañan. Por eso la campaña de calumnias, de mentiras, no hacen mella, porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia. El pueblo de México está más fuerte porque sabe que juntas y juntos defendemos la soberanía, la independencia, la democracia y la justicia. Termino recordando que la Revolución Mexicana nos dejó grandes enseñanzas y legados. Uno de ellos
nuestras Fuerzas Armadas, surgidas de la Revolución Mexicana, surgidas de una gesta heroica del pueblo en contra de un golpe de Estado. Por ello, reconozco y el pueblo de México reconoce su patriotismo, su valor, su entrega y servicio al pueblo. Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico 20 de noviembre. Y les convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Mexicanas y mexicanos, nuestra historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy más que nunca con un pueblo, con dignidad y con memoria. México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva Francisco y Madero! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Villa! ¡Que viva Carranza! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.